De hecho, los cigarrillos que traslada el avión cuestionado de Paraguay a Aruba son de la empresa de Horacio Cartes, que se llama Tabacalera del Este. Una de las versiones, que incluso la sugirió Massa, me voy a tomar el atrevimiento de interpretarlo al presidente de la Cámara de Diputados, es que la oposición salió tan fuerte con este tema para cubrir los rastros de alguna presunta irregularidad que habría cometido la compañía de Cartes, que es socio Horacio Cartes de Mauricio Macri en la empresa Yacilec. Acá hay algo interesante, yo no sé si eso es verdad o no es verdad, lo tendrá que investigar la justicia. Lo que sí sé y que me llama la atención y que impacta por su ausencia es Macri, que se alineó, lo dijo abiertamente, no estoy interpretando, con la política exterior de los Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump, que habló mucho en Argentina como no se hablaba hace muchísimos años, desde el gobierno de Carlos Menem, en contra del terrorismo internacional, que es un problema que Argentina, desde que Menem lo trajo a la Argentina, no lo tiene. No está en radar, quiero decir. Que se alineó con alguna de los pedidos que tenía los Estados Unidos respecto a las organizaciones terroristas. Organizaciones terroristas para los Estados Unidos. ¿Por qué Macri no dijo absolutamente nada sobre el avión venezolano-iraní? Es una pregunta obvia, es decir, alguien que con todo ese track record, alguien con todo ese palmarés, esos antecedentes que yo acabo de mencionar, alguien que es un opositor determinado contra el gobierno de Alberto Fernández, alguien que no pierde oportunidad, tal vez sin una carga valorativa, sí, para erosionar al gobierno de Alberto Fernández con y lo Cristina que Kirchner, con lo que pueda. Hay un avión venezolano-iraní, intervienen los Estados Unidos, interviene Israel, está Venezuela. ¿Por qué Macri no dijo nada? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué Macri no habló, no tuiteó? Es cuanto menos sospechoso respecto a la trayectoria previa que viene manejando Macri ante este tipo de asuntos. Una pregunta que dejo en el aire. Ya si Macri lo hace a partir de hoy, lo hace mañana, lo hace pasado mañana, yo ya diría que la pregunta vale igual, porque el tema se está yendo en fade después del reconocimiento de Estados Unidos y Israel a la actitud de la República Argentina, al accionar de la República Argentina. Lo dejo como una pregunta, habló el presidente hace instantes nada más, habló el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, validó que eran instructores de vuelo, dijo, estos aviones necesitan comandante para poder pilotear. Estoy hablando de Agustín Oscar Rossi, el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, que también su par en Paraguay, entiendo que fue su par en Paraguay, el jefe de la inteligencia paraguaya dijo, está confirmado que Goreslam Gayemí es de la Quds, de la Fuerza Especial de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y Aníbal Fernández respondió, no estaba tan claro esto, nosotros no tenemos documentos oficiales que validen esto. En el medio de este revoleo, algo que nosotros anticipamos el lunes, y quiero decirlo porque yo no hago periodismo de periodistas, pero en un canal colega hace 5N, que es La Nación Más, hubo dos periodistas que se burlaron o satirizaron la posibilidad de que los gobiernos de Estados Unidos e Israel reconocieran el trabajo de las fuerzas de seguridad de la República Argentina, que es lo que yo había dicho el lunes, y sin rencor pero con memoria, solamente recordar que tanto la Embajada de Israel, obviamente validada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, por lo tanto, de las más altas esferas del poder israelí, y el embajador de Estados Unidos en Argentina reconocieron el trabajo de las fuerzas de seguridad de nuestro país. ¿Algo más en las últimas horas que me esté perdiendo o son estas más o menos las novedades? Para mí más que novedoso, a ver, lo que sabemos es que hay 19 personas en la Argentina que hasta ahora, por los datos recogidos por las fuerzas de seguridad, por los datos recogidos por los servicios de inteligencia, ni las 19 personas, independientemente de cuál sea su nacionalidad, que hasta ahora parece ser lo único que los diferencia del trato que están teniendo respecto a cualquier otro avión que hubiese llegado a las mismas condiciones, y el avión y la carga, es que no hay absolutamente nada de carácter ilegal o reñido con las normas internacionales, más allá de que llegó una aeronave que pertenecía en realidad a una aerolínea iraní, señalada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no así por la Organización de Naciones Unidas, que es el listado por el que se rige Argentina,
como una aeronave que era utilizada por las Quds para transportar armas para hacer operaciones en el exterior. Sí, recordemos, que la Quds efectivamente es la fuerza de élite de... La Guardia Revolucionaria Islámica. Exacto, de las fuerzas militares de Irán, para decirlo rápidamente, que efectivamente hace acciones en el exterior, lo hizo en Yemen, hay apoyos al Hezbollah libanés, es decir, eso es un hecho. Sí. La cuestión es que Argentina no se rige por los parámetros de los Estados Unidos. De hecho, si vos te fijás, el comunicado de la Embajada de Israel ni siquiera menciona a la tripulación, hace solo hincapié en la pertenencia, en realidad la ex pertenencia del avión, porque ese avión ahora fue adquirido por una empresa estatal venezolana. Ni siquiera la Embajada de Israel menciona a las personas que están en el avión. Quienes sí la mencionan, y a mí ayer me aportaban una hipótesis interesante respecto a por qué y cuándo Paraguay hace una alerta. Este avión operó en Paraguay. A mí lo que me dicen es que en el gobierno paraguayo hay mucho ruido respecto a este avión, porque Paraguay, para decirlo de manera sencilla, sin herir ningún tipo de susceptibilidad, recibe buen financiamiento de algunas agencias de seguridad y antidrogas de los Estados Unidos, porque sabemos que Ciudad del Este es un punto muy enfocado por la DEA, muy enfocado por la CIA, y que ese avión operó tranquilamente en Paraguay, movió cigarrillos de mínima a Aruba y a Venezuela, y que detectado este avión, para no generarse rencores con la DEA y con la CIA, elevaron la alerta y la alerta explotó cuando el avión estaba en la Argentina. De hecho, otra cosa que me dicen es que en la ANAC paraguaya, que no sé cómo se llamará, digamos, el organismo paraguayo responsable del control aeronáutico, detectaron que, y ya se quedaron sin trabajo, algunas personas que venían de la gestión de Horacio Cartés. Es decir, cambió el gobierno y el organismo responsable de tener que haber elevado la alerta de este avión, si efectivamente la tenía en mayo, cuando el avión pasó por Paraguay, y no lo hicieron, bueno, había personas de la gestión de Horacio Cartés. ¿Y por qué es importante Horacio Cartés? ¿Y por qué este universo, y por qué estoy hablando tan largo? Porque la complejidad del asunto: expresidente paraguayo, dueño de una tabacalera señalada, investigada por presunto contrabando de cigarrillos, presunto contrabando que se podría haber hecho con este mismo avión que ahora está detenido en la Argentina. Bueno, y sí quiero plantear dos cosas. Primero, me sorprendió mucho nazi en el peronismo, por lo menos silvestre. Digo porque cuando tuiteé el comunicado de Israel, como yo soy Jagroski y presuntamente soy judío, cosa que no lo soy, pues mi madre no lo era, pero no importa. ¿Sabes cómo es eso? Así lo fuera. Te aceptamos. Mucho diciendo... Sin beneficio de inventario eso. Mucho diciendo, claro, vos porque sos vocero, soy vocero porque soy judío, ¿no? De la Embajada de Israel. No decía nada de Palestina, sionista, mucho nazi encubierto en el peronismo silvestre, primer dato. Y segundo dato que me parece interesante: ¿por qué no es lo mismo un canadiense para la Argentina que un iraní? Porque Irán se negó sistemáticamente a colaborar con la justicia argentina por los atentados. Yo no estoy diciendo que la pista iraní sea la que hay que seguir y que Irán sea el responsable. Digo que una presidenta de la nación que se cansó en Naciones Unidas de pedirle a Irán que colabore con la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner, que hizo un memorándum, que lo ratificó el Parlamento argentino y que no lo ratificó el Parlamento iraní. Entonces, me parece que es claro por qué Irán es distinto para la Argentina que Canadá, que Colombia, que Perú, que Paraguay, que Rusia, que España, que Italia o que Australia. Digo, negar esa situación es una torpeza, me parece. Y quiero seguir hablando de este tema, pero no tengo más tiempo. Por lo menos por ahora tenemos que ir a las noticias. En Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Aníbal, buen día, gracias por el contacto. Buen día, ¿cómo vamos? Bien, moderadamente bien, ya es un montón eso. Queriendo saber, a propósito de las declaraciones de Esteban Aquino, el jefe de inteligencia de Paraguay, si entre sus declaraciones de ayer, que dijo que Goreslam Gayemí no era un homónimo y efectivamente pertenecía a las Fuerzas Especiales de la Guardia Revolucionaria Islámica, ¿hubo alguna novedad o en Argentina se mantiene la incógnita respecto a eso? No, lo que yo traté ayer no es de descalificar los dichos del ministro paraguayo, sino que él tiene todo el derecho al mundo de pensar lo que le parezca.
En la Argentina hay una causa que está investigando y cualquier cosa que se diga lo que hace es conspirar contra las soluciones y las conclusiones positivas en términos de los análisis de la causa. Entonces no quiero opinar sobre eso, no trabajo con hipótesis, simplemente que lo que hacemos nosotros es tener lo que tenemos. Hasta que comenzó este proceso recibimos siempre que un avión viene en vuelo con toda una tripulación se chequea, ninguna tenía impedimento de ingreso a la Argentina. Y el comienzo de ese día 6 de junio, el lunes 6 de junio, comenzó con la tarea que nosotros entendimos teníamos que tener agencias que trabajan con la Policía de Seguridad Aeroportuaria y advierten la situación del avión que había pertenecido a Mahan Airlines de Irán en algún momento y otros sequence, que todo estaría ligado con este grupo Quds dentro de la Guardia Militar Islámica iraní. Lo que nosotros estamos revisando entonces empiezan a ser casos puntuales, pero los casos puntuales no tenían que ver con lo que tiene las bases de datos nuestras, que ya lo advertí yo porque me lo informó la Policía Federal de esa manera. Lo que nos quedaba entonces por resolver y explicar era lo que pasaba con el avión, que está dentro del marco de la determinación de Estados Unidos desde el 2007 de ese grupo, de esos grupos de Quds y de la Guardia iraní como terroristas, y que en ese marco aplica sanciones a todos aquellos que les prestan servicios. De hecho, hasta YPF fue consultado y YPF dijo que no. Claro. Ahora, reformulo o recalculo. ¿Hubo alguna comunicación oficial entre el gobierno argentino y el gobierno de Paraguay para ver en base a qué? Mía. ¿Cómo? Mía. Sí, sí, casi todos los días. O de migraciones o de quien sea. Mía casi todos los días. Okay. ¿Por qué razón? Porque desde que nosotros asumimos la responsabilidad del Ministerio de Seguridad, lo primero que le advertí al presidente para buscando su aprobación era que en primer lugar íbamos a tener contacto con todas las embajadas. De hecho, estamos trabajando en un montón de causas y cosas con CIA, con DEA, con FBI, con Homeland Security de los Estados Unidos. Estamos trabajando con la Unión Europea. De hecho, soy presidente del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, propuesto en Bruselas, y ya hemos incorporado a aquellos que me eligieron en Bruselas, a Chile, Uruguay, Paraguay y México. Y tenemos ya acordado con Colombia y estaríamos trabajando con Brasil, con lo cual prácticamente el continente estaría todos comprendidos en esta situación. Es imperioso trabajar con los otros países porque nos cruzamos información. Yo con Paraguay tengo una excelente relación con Federico González, que es el ministro del Interior, que el día de hoy hablamos varias cosas. En algún momento sale en un portal de un periodista conocido que él dice que el ministro del Interior le habría dicho que me había pasado la información a mí. Primero, no es verdad. Segundo, no es a mí a quien me la tienen que pasar, tiene que venir por la vía diplomática, no es claro. otra situación. Pero lo llamé, le pregunté, Federico, ¿cómo es el tema de esto? No, yo nunca dije eso. Le voy a advertir al periodista, le mando un audio, tengo entendido, el periodista lo aceptó y lo corrigió. Nosotros estamos trabajando de esa manera, pero esto no obsta que Paraguay pueda tener información informal de algunos y la utilice o la comente, porque reservarla, pero lo que nosotros no podemos hacer es trabajar con conjeturas porque es la causa. Claro. Aníbal, ¿qué importancia o qué representa el reconocimiento de la Embajada de Israel y de la Embajada de los Estados Unidos al trabajo de la Argentina? Como importancia, siempre es saludable que cuando uno está trabajando en un determinado sentido, Argentina tuvo 2 atentados, el 17 de marzo del 92 y el 18 de julio del 94. Tenemos demasiados elementos que nos ponen en alerta con muy poquita cosa. Cuando nos advierten estas agencias que el avión venía en esas condiciones, nos obliga a nosotros a trabajar dentro del marco de las propias reglamentaciones hasta donde podamos. Después aparece un abogado con un habeas corpus que fue rechazado por el magistrado porque no había nadie privado de la libertad. Las tripulaciones se vencen, tienen un tiempo de
designadas, porque en ella conlleva el descanso, conlleva un montón de otras condiciones que se tienen que cumplir. Se vencieron estas tripulaciones. La Dirección Nacional de Migraciones, dentro del marco de sus competencias, le retiró los pasaportes, pero le otorgó un permiso provisorio para que puedan ir a uno de los hoteles aledaños y poder descansar y hacer todo lo que tienen que hacer en función de poner activas nuevamente las tripulaciones. Y no nos hemos detenido. Todo lo que venimos haciendo es trabajar en consecuencia. Bueno, nuestra tarea tiene que estar puesta al servicio de esa situación y es lo que hicimos. Aníbal, un tema, no sé si te lo pregunto como dirigente político, como ministro de Seguridad, pero a mí me sorprende mucho, pero mucho de verdad, no tengo más que hipótesis, que el expresidente Mauricio Macri no haya aprovechado este tema para tratar de criticar al gobierno, digamos, como hizo casi toda la coalición opositora. ¿Te sorprende? ¿Tenés alguna hipótesis al respecto? ¿No te parece importante? No reconozco un solo día de mi vida que me haya levantado y antes de desayunar haya empezado el Macri, ¿no? Con lo cual no creo que tenga valor de ninguna característica, ni como político, ni como empresario, ni como honesto, que no lo es, ni que todas esas cosas que conocemos. Si él no opina, puede tener que ver con algunas de las cosas que se dicen en el Paraguay, que como se dicen en el Paraguay sobre políticos paraguayos no debo meterme, pero que lo ligan a esa situación. Por ahí debe venir la cosa. ¿Cuál es la expectativa con la causa judicial, digamos, si es que hay alguna? No, yo expectativa no tengo ninguna, ni positiva ni negativa, solamente ir cumpliendo los pasos que el magistrado nos va indicando y con eso ir avanzando en cada una de las cosas que él va a ir resolviendo y que irá despejando tema por tema. Volvemos a la misma. El avión no se fue de la Argentina cuando no tenía ningún tipo de restricción a la tripulación ni el propio avión, porque nadie le quiso cargar combustible, entre ellos YPF. ¿Y por qué razón? Y bueno, porque desde que los Estados Unidos calificó a la organización Quds y a la Guardia iraní de terroristas, la situación se pone incómoda porque lo que hace es sancionar a todos los ciudadanos norteamericanos que aluden o que compren o que reciban algo de estos grupos, y muchas de las empresas en la Argentina, incluyendo el YPF, entienden que no se van a comprar un conflicto de esa característica ante una empresa que es considerada terrorista. ¿Hay alguna hipótesis de a qué vinieron estos 19 tripulantes o efectivamente, digamos, la información oficial es la que el gobierno tiene como hipótesis? Que trajeron análisis, sí. Nuestro análisis es el que no hay nada que nos muestre a nosotros para venir con un determinado objetivo, ninguno que no sea el de traer las autopartes que tenían previstas y que para eso fue contra todo el flete con una empresa argentina, y que estaría ligada a una empresa importante de ensamble de autos. No conocemos otra cosa. Entonces, esto que se ha dicho, está claro que fueron trascendidos en los medios de comunicación, pero que había un sector del gobierno que interpretaba que podía haber sido un convoy que hacía tareas de espionaje o transferencia militar, ¿no es una hipótesis que el gobierno esté manejando? No la del gobierno, porque yo he escuchado de ese tema, hay que tareas de inteligencia, por el estilo, pero la realidad es que son 19 tripulantes, 14 venezolanos, 5 iraníes, que llegaron a la Argentina, bajaron en Córdoba por razones meteorológicas y después siguieron viajes, llegaron a Ezeiza, solo salieron de Ezeiza con un plan de vuelo para ir a Uruguay, donde el broker que les compra a ellos, naturalmente, para triangular la compra y no tener conflictos en el medio de lo que estaba mencionando reciente, había comprado. Cuando sale el plan de vuelo para ir a Uruguay, que verdaderamente estaba acordado su viaje, en el medio del viaje le suspende ese permiso para poder acceder a hacerlo y tiene que volver a la Argentina. La situación es que no tienen alguna otra situación nueva, ni yo acepto esos análisis que me los han comentado y que suenan mucho más a James Bond que a un trabajo serio en marcos de empresas o países
soberanos y con determinadas situaciones que nos ponen la piel de gallina a todos, ¿no? Claro. Aníbal, la última, ¿cuánto tiempo se prevé? Es decir, ¿qué va a pasar? Esta sería con esta información que estamos tratando bueno, que el gobierno en realidad está tratando de determinar si se trataba o no se trataba de alguien de la CUDS, y cuánto tiempo se prevé que pueda demorar eso, o no, o puede no confirmarse o... Hasta el momento, para nosotros, Goldanresa Gacemi, que es de la persona de la que estamos hablando, formaba parte de la tripulación y es uno de los tantos que formó parte del análisis de nuestras bases de datos y las bases de datos internacionales y entró a Argentina porque no tenía impedimento. No, es la primera charla que tuvimos recién. No había impedimento, entonces todos podían entrar a Argentina. Por lo cual, para nosotros, hasta ese momento, puede ser un homónimo y nada más. Si hay otros elementos para valorarlo, como en el caso de lo que ha analizado el ministro Paraguayo, que vuelvo a insistir, tiene todo el derecho al mundo de sus análisis. Nosotros no tenemos nada que nos indique eso y lo está analizando el magistrado. Él será quien en algún momento diga si eso no es. Evidentemente que en la Argentina no tiene complicaciones de ningún tipo porque nuestras bases de datos no aparecen. Aníbal, gracias por el contacto, como siempre.